Bien, hermanos, pues vamos a seguir alabando a nuestro Dios y ahora vamos a entonar el coro. Tenemos un Dios muy, muy grande. Y así es, ¿verdad? Nuestro Dios es muy grande, todopoderoso, y por eso debemos confiar siempre, en todo momento, en nuestro Dios. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él. Él nunca nos deja, siempre con nosotros está. Nos levanta cuando caemos y a la victoria Él nos guiará. Tenemos un Dios muy, muy grande, maravilloso es Él, siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Él, maravilloso es Él, maravilloso, maravilloso, maravilloso es Él. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, pues ahora, si hay todavía algunos niños, para que pasen a su clase, pueden bajar. Y también, si hay algunos jóvenes, también pueden pasar a la parte de abajo para tener su clase. Y nosotros, pues vamos a prepararnos, ¿verdad?, para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Bien, pues, que Dios use a nuestro pastor. Gracias. Gracias a Dios, hermanos, porque pues podemos estar acá, ¿verdad? Gracias a Dios por las vacaciones también de los niños, de los jóvenes. Gracias a Dios por este tiempo también, ¿verdad? En el cual pues algunos salen, aprovechan, ¿verdad? Para salir, y también eso es una bendición, ¿verdad? El poder salir, visitar a otros familiares, los que tienen la oportunidad, los que pueden vacacionar también. Gracias a Dios por ello, y gracias a Dios porque nosotros estamos aquí. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Job, que abran sus Biblias en el libro de Job, el cual, hermanos, se considera el libro más antiguo de la Biblia. Bueno, hay algunos que creen que Salomón lo escribió. Si así fuera, si Salomón lo hubiera escrito, entonces no sería el libro más antiguo. Sin embargo, hay algunos otros que creen, y yo me inclino más a pensar eso, que Moisés fue quien escribió el libro de Job. Entonces, si fue Moisés, pues sí es uno de los libros más antiguos. Algunos creen que otra persona lo escribió, pero gracias a Dios, hermanos, porque está en la palabra de nuestro Dios, y aun cuando es uno de los libros más antiguos, hermanos, sus enseñanzas no quedan obsoletas. Gracias a Dios porque la palabra de nuestro Dios nunca pasa. Así como nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, de la misma manera su palabra es igual. Amén. Nunca pasa de moda, siempre está vigente. Y es que, hermanos, si hablamos del tema del libro de Job, ¿quién no ha padecido? ¿Cierto? ¿Quién no padece? ¿Quién no enfrenta circunstancias difíciles, adversas, problemas, verdad? ¿Quién no ha sufrido en alguna ocasión? ¿Quién no ha experimentado pérdidas? Como vemos que Job experimentó un gran número de pérdidas. Y en relación a esto, hermanos, yo he escuchado, y hasta yo mismo en el pasado, al predicar sobre Job, reconozco que lo llegué a decir, que Job lo perdió todo. ¿Lo han escuchado ustedes? Tal vez de mí, ¿verdad? Porque yo lo llegué a decir.
que Job lo perdió todo. Sin embargo, cuando uno analiza las cosas y ve la vida de Job, como a mí me ha sucedido ahora en este tiempo, ¿verdad? En semanas atrás, uno se da cuenta que la verdad es que aunque Job perdió muchas cosas, cosas importantes, cosas valiosas, de gran valor, que le dolió a Job, ¿cierto? Que lo puso a entrar, o mejor dicho, lo hizo entrar en momentos difíciles, en un tiempo de crisis. Job no lo perdió. Hubo cosas que Job no perdió. Y es el propósito, hermanos, que en esta mañana nos enfoquemos en aquellas cosas que Job no perdió. Porque creo que eso es importante. En medio de las luchas, en medio de los ataques, en medio de las pruebas, así como nuestro Dios quiere que nosotros nos mantengamos firmes, y como le escribe, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis capítulo 3, ¿verdad? Una de las iglesias, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. De la misma manera el Señor quiere que retengamos varias cosas en nuestra vida, ¿cierto? Que no perdamos cosas valiosas, porque el enemigo quiere robarnos. Él es un ladrón que ha venido para hurtar, matar y destruir. Robarnos, que quiere robarnos muchas cosas. Y muchas veces, hermanos, nosotros cedemos. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, llegamos a perder cosas que no deberíamos de perder. Deberíamos de retener y mantenernos firmes en ello. Es por eso, hermanos, que creo que este tema es muy importante. El título es Job no lo perdió todo. Job no lo perdió todo. Pero antes de que lo veamos, les invito a que hagamos una oración y pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escudriñarla. Gracias, Señor, porque pues sabemos, Señor, que hay tiempos pues difíciles en varias vidas, en varias familias, en nuestros hermanos, Señor, de pruebas, de dificultades, de problemas, de escasez, de enfermedad. Pero te damos gracias por ello, porque dice tu palabra que debemos dar gracias en todo, y como lo vemos en el ejemplo de Job, pues es de gran bendición tiempos así, porque a través de ellos, Señor, tú te perfeccionas, tu poder se perfecciona en nosotros, podemos ver esa maravillosa obra, podemos verte a ti obrando, Señor, conforme a tu misericordia y gracia, y como lo vemos ahí en Romanos 8, cuando nosotros decidimos amarte, podemos ver que aún aquellas cosas difíciles, duras que pasamos, nos ayudan para bien. Gracias te damos por ello y queremos pedirte, Señor, que tú nos dirijas, que tú nos ayudes, que tú tomes control de este tiempo como siempre lo haces, que tú abras nuestro entendimiento, que tú toques nuestro corazón, que tú apliques a nuestra vida, Señor, tu palabra, de tal manera, Señor, que podamos seguir creciendo y afianzándonos. Te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Como les decía, hermanos, el propósito de este sermón es resaltar precisamente esto, que tiene que ver con el título, que Job no lo perdió todo, y que fue lo que, y vamos a ver qué es lo que no perdió. Pero antes de que veamos qué es lo que no perdió, quiero que recordemos, la verdad es que la vida de, ¿quién no ha escuchado sobre la vida de Job? Pastor, yo nunca he escuchado sobre la historia de Job, ¿verdad? Nunca lo he escuchado, yo creo que es una historia conocida, ¿o no? La conocemos, la sabemos, la hemos leído, pero para poder hacer un contraste, quiero que repasemos, y los repasos son más fáciles cuando lo sabemos, cuando conocemos la historia. Y quiero que contestemos en primer lugar, ¿qué perdió Job? ¿Qué fue lo que perdió Job? Porque perdió muchas cosas. Y una de las primeras cosas, hermanos, que vemos que perdió fue su riqueza, ¿cierto? Su riqueza, porque Job era un hombre rico. En ese entonces la riqueza no se medía por el dinero que tenían, sino se medía por el número de ganado, ¿verdad? De ovejas, de camellos, como tenía Job, ¿verdad? De todos los animales que tenía, se medía en el número de sirvientes. Y Job tenía muchísimos, tanto para cuidar sus animales como en su casa. Tanto es así que la palabra de Dios nos dice que no había otro hombre en la tierra. Dice en el versículo 2, dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, en el capítulo 1, perdón, hermanos, Job 1,
500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Sin embargo, ya no lo vamos a leer porque lo conocemos. Podemos ver cómo llegaron con la noticia, ¿cierto?, que había perdido todo su ganado. Se lo habían robado, ¿cierto? Habían quemado todos sus sembradíos también, ¿cierto? Y aún sus mismos sirvientes, sus mismos pastores habían muerto a espada de esos hombres. Solamente había escapado uno que le había llevado la noticia. Pero eso no fue todo lo que perdió Job. Lo segundo que perdió, sin duda aún más doloroso, fueron ¿quiénes? Sus hijos. ¿Cuántos hijos tenía? Ya lo leímos, hermanos. ¿Cuántos hijos tenían? ¿Cuántos varones? 7 varones. ¿Hijas? 3. ¿Cuántos en total? 10 hijos. ¿En cuántos días los fue perdiendo Job? En un solo día. Estaban comiendo, ¿cierto? En la casa del mayor vino un viento, sopló, ¿verdad? Y las paredes y obviamente el techo cayeron sobre ellos y murieron. Y solamente escapó uno para darle la noticia. Fue un duro golpe para Job. También algo que podemos ver que perdió fue su tranquilidad. Porque dice ahí en el capítulo 2, en el versículo 13, dice que rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra, en señal de luto, en señal de duelo, hermanos, como también lo dice ahí en el versículo 2:13, dice, así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era como, era muy grande, pero perdió su tranquilidad, por lo que a consecuencia de esto, hermanos, dice la palabra de Dios también en el capítulo 16, que su rostro se inflamó por tanto llanto, por tanto llorar, ¿verdad? Porque era un dolor muy grande. Mire, vamos al capítulo 16, versículo 16. Y es que ¿quién dice que los hombres no lloran, no? Aún los hombres todos, ¿cierto? Cuando experimentamos un gran dolor, y eso nos habla de un corazón sensible. Dice en el versículo 16, ¿qué dice? Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos. Imagínense cómo estaba su rostro, para que lo describiera así como inflamado de tanto llorar, del dolor que tenía. Esto nos muestra, hermanos, que Job perdió el bienestar al igual que perdió su salud. Porque una sarna maligna, ¿desde dónde hasta dónde? Desde la planta del pie, ¿hasta dónde? Hasta la coronilla, todo estaba cubierto por esta sarna, ¿cierto? Tanto era la enfermedad, el problema, el dolor, el sufrir de Job, que tomaba un pedazo de teja, ¿cierto? Un tiesto para rascar. Qué tremendo, hermano. Cuando nos pica un mosquito sabemos muy bien eso, ¿no? Ahora cuando hay otros problemas, imagínense la comezón, lo que estaba pasando, pero eso no lo era todo. Al rascarse, ¿qué pasa cuando uno se llega a rascar? Miren, ¿por qué le dicen a uno, a los niños, no te rasques? ¿Por qué? Porque te vas a infectar. Imagínense cómo estaban las heridas de Job, que la palabra de Dios en el capítulo 7, búsquelo, dice que estaban llenas de gusanos, que tenía costras con el polvo, ¿verdad? Que se iba pegando y que se hacían costras. Y por ende, al infectarse, ¿qué hacían esas llagas? ¿Qué hacían esas heridas, hermanos? ¿Supuraban qué? Es lo que sale. De hecho, otra versión es lo que dice, ¿verdad? Que supuraban. Pues miren lo que dice ahí en Job, capítulo 7, versículo 5. Ayúdenme a leerlo, hermanos. ¿Qué dice? Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida no tenía muy buen aspecto, ¿cierto? Se veía Job como sus heridas, como mal se veía. ¿Cómo estaba Job, hermanos? Cuando algo se echa a perder es cuando se agusana, ¿cierto? ¿Cómo estaba la carne de Job? Se estaba echando a perder. Como muchas veces decimos, ¿verdad? Se escucha fuerte, pero se estaba pudriendo en vida su cuerpo, su piel. Imagínense, hermanos, la situación en la que se encontraba Job, pero esto no es lo único, hermanos. ¿Qué más perdió Job? Allí en el capítulo 6, versículos 5 al 7 nos dice
que también perdió el deleite y el apetito por la comida. Miren, vamos ahí a Job, capítulo 6, versículos 5 al 7. Esto es algo que yo gracias a Dios, luego me dice Lucy, oye, ¿tienes hambre? Pues qué culpa tiene mi estómago, ¿verdad? Pero sí he vivido momentos en los cuales no me ha dado hambre, que no quiero comer. Pero Job estaba en esa situación. Es más, no solamente no le daba hambre, no le daba deleite, sino que le provocaba náuseas, asco. Miren lo que dice, hermanos, capítulo 6, versículos 5 al 7. ¿Qué dice? ¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del huevo? ¿Cuál es la respuesta ante esto? No. Y luego dice en el versículo 7, las cosas que mi alma no quería tocar son ahora mi alimento. Yo no quería comer eso, no quería tocarlas, pero ahora son mi alimento. No tenía deleite, le provocaba náuseas, asco, hermanos. Otra versión dice en el versículo 7, cuando la miro, mi apetito desaparece. Solo pensar en comerla me da. Estaba sufriendo, Job perdió el apetito, el deleite por la comida. Tan rica que es la comida, ¿o no? Tan rica que es la comida, ¿verdad? Un huevito, ¿verdad? Ahí estrellado sobre una torrecita de tortillas, ¿verdad? Fritas con una salsita, quesito. Ay, hermanos, ¿verdad? Esos huevitos rancheros, ¡qué ricos son! Pero no se le antojaban a Job. Le provocaban náuseas, hermanos. Job perdió también el apoyo, el cariño, la unidad y cercanía con su esposa. Porque dice en el capítulo 19, en el versículo 17, que aún su aliento, el aliento de Job era como, hermanos. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Por eso ya es más fácil. ¿Cómo era? Desconocido para su esposa. Miren lo que dice Job 19, versículo 17. ¿Qué dice, hermanos? Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, aunque por los hijos de mis entrañas le suplicaba. Claro, su esposa también estaba sufriendo, porque no solamente Job había perdido a sus hijos, la esposa había perdido, la mamá había perdido a sus 10 hijos, también estaba sufriendo, y cada quien sufre su duelo de diferente manera, ¿cierto? Cada quien lo enfrenta de diferente manera. Y ella estaba en esa situación también y estaba luchando. Pero dice que Job le rogaba, le suplicaba. Pero su aliento vino a ser extraño, desconocido para ella. Eso perdió la unidad, ¿verdad? La cercanía entre ellos, el apoyo, el cariño. ¿Qué más perdió Job, hermanos? Perdió a sus amigos. Perdió a todos sus amigos, quienes llegaron, dice Job, lo describe, miren en el capítulo 19, dice que llegaron a molerlo, perdón hermanos, molerlo con palabras. Capítulo 19, Job 19, versículo 1 al 3 y luego el versículo 19. Ayúdenme a leerlo, hermanos, ¿qué dice? Respondió entonces Job y dijo, ¿hasta cuándo angustiaréis mi alma y me moleréis con palabras? Ya me habéis vituperado 10 veces, no os avergonzáis de injuriarme. Y luego dice en el versículo 19, ¿qué dice? Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba. ¿A quién perdió Job? A sus amigos. Sus íntimos amigos, aquellos a quienes Job amaba, se volvieron contra él. Y esto le dolía también a Job. Esto le causaba un gran pesar, pero no era lo único. Perdió también a sus hermanos y parientes, quienes se alejaron de él y se detuvieron para visitarle, para apoyarle. También perdió el respeto y la obediencia de sus criados y sus siervos, quienes le estuvieron igual como extraño cuando les hablaba. Dice también que sus conocidos se olvidaron de él. Miren lo que dice en el versículo 13 y 14. ¿Qué dice, hermanos? Hizo alejar de mí a mis hermanos, y mis conocidos como extraños se apartaron de mí. Mis parientes se detuvieron y mis conocidos se olvidaron. Como a veces pasa, decir, no, yo creo que ahorita no es un buen momento para visitarle.
Yo creo que está pasando un mal momento, yo creo que está sufriendo, yo creo que mejor nos esperamos, ¿verdad? Y luego lo visitamos. Se detenía por cualquier razón, ¿verdad? O no, quién sabe qué le habrá pasado. O a lo mejor algunos, y si es contagioso, ¿no? Y si es contagioso, cualquiera que haya sido la razón, pero no estuvieron ahí con él. No le apoyaron, perdió el apoyo de sus parientes o amigos, de sus conocidos, se olvidaron de él. El respeto y la obediencia de los demás, dice en el versículo 15, los moradores de mi casa y mis criados me tuvieron por extraño, forastero fui yo a sus ojos. Llamé a mi siervo y no respondió. De mi propia boca, porque llegaron a menospreciarle. Sus propios siervos les decía, oye, por favor, un vaso con agua. A lo mejor ni lo volteaban a ver, se hacían como lo que no lo escuchaba. Cuando Job les suplicaba, no le hacían caso, no le atendían. Qué tremendo, hermano. Qué tremenda la situación en la que estaba viviendo Job. Todo lo que perdió. También perdió el respeto de los jóvenes, quienes hablaban contra él. Dice en el versículo 18, aún los muchachos me menospreciaron. Al levantarme, hablaban contra mí. Miren lo que dice en el capítulo 30. Capítulo 30. En el versículo 1 y luego en el versículo 9 y 10. No solamente hablaban de él, no solamente le menospreciaban, sino le faltaban el respeto a Job. Dice en el capítulo 30, versículo 1, el versículo 9 y luego el 10. ¿Qué dice el 1? Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Y luego dice en el versículo 9 y 10, y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán, me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron. ¿Qué hacían con Job? Lo escupían. Una de las ofensas más grandes. Cuando me voy a confesar con ustedes, creo que el Señor ha trabajado, a mi mamá sabrá, ¿verdad? Pero cuando era más chico, cuando estaba en la primaria, era de pocas pulgas, de mecha corta. Y me recuerdo, a lo mejor, espero que algún día lo llegue a escuchar, pero uno de los amigos que tenía, ¿verdad? Un amigo con el cual siempre nos andábamos peleando, que no sabe quién es, ¿verdad? Pero seguido nos peleamos. Éramos muy amigos, pero nos agarrábamos a trompadas, ¿qué tan amigos éramos? ¿Eh? Ya después andábamos como sea. Pero este amigo decía, ¿verdad? Nos ponían los dos, cuando nos decían, no, espérense, ¿verdad? Nos ponían los dos y ponía la mano y decía, el que escupa primero gana. Y nosotros, ahí vamos, ¿verdad? Pues cuando sentías la saliva en la cara, ¿qué sucedía? No le decías, ok, ya ganaste. No, te encendías, ¿o no? Te encendías y ibas contra él. Y él se mofaba al vernos ahí dándonos y todo eso. Hermanos, yo creo que es una de las más grandes ofensas que podemos recibir. Y dice la palabra de Dios que los más jóvenes no solamente se burlaban, se reían de él, hablaban cuando se levantaba, sino cuando estaban cerca, ¿qué hacían? Le escupían. Job perdió el respeto, hermanos, el respeto de los demás. También, hermanos, podemos ver que perdió su complexión fuerte y saludable, porque dice en el capítulo 19, versículo 20, que su piel y su carne se pegaron a sus huesos y que había escapado solamente con ¿cuál piel? ¿Lo recuerdan? De sus dientes. Miren lo que dice Job 19, versículo 20, hermanos. Lo bueno es que estamos recordando, ¿verdad? Una historia que ya conocemos. No, lo estoy repitiendo porque siempre cuando vamos a hablar de algo, por ejemplo, yo les digo, vamos a hablar de Job. Ay, hermano, otra vez a hablar de Job. Pero para que nos demos cuenta que hay cosas que aún todavía no las tenemos, ¿verdad? Y que podemos aprender más. ¿Qué dice Job? Job 19:20. ¿Qué dice? Mi piel y mi carne se pagaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Esa complexión fuerte, sin duda, robusta, ¿verdad? Varonil que tenía Job, la perdió. Porque lo consumió la enfermedad. Tanto es así que solamente dice, podemos imaginarlo, solo la piel de sus dientes. Hermanos, ¿qué perdió Job? Job perdió muchísimas cosas, estas y muchas otras. Sin embargo, como lo veíamos al principio, gracias a Dios que no lo perdió.
Porque en medio de todas estas pérdidas, en medio de todas estas tentaciones a perder cosas más valiosas que era necesario que retuviera, Job se mantuvo firme. Y eso es lo que vamos a ver enseguida, hermanos. ¿Qué no perdió ante todo eso? ¿Qué no perdió Job? Lo primero, hermanos, que no perdió Job fue su integridad. Job no perdió su integridad, que era una de las razones por las cuales Satanás quería, ¿cierto? Quitarle, que Dios le permitiera quitarle todo, para que Job blasfemara, para que dejara de ser íntegro, pero no lo hizo. Dice la palabra de Dios, hermanos, que ante estas terribles pruebas que Job experimentó, él era un hombre maduro, que siempre buscaba actuar con rectitud, porque era temeroso de Dios, lo que le llevaba a apartarse del mal. Miren lo que dice ahí en el capítulo 1, versículo 1. 1:1, Job 1:1, dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y cómo fue, hermanos, después de que Dios permitió que Satanás le quitara todo? ¿Esto cambió? Dice en el capítulo 1, en el versículo 22, se me ayudan a leerlo, hermanos, ¿qué dice? En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios. ¿Qué no perdió Job, hermanos? Lo mismo que nosotros no deberíamos de perder. Nuestra integridad, nuestra firmeza, nuestra santidad, nuestra madurez, hermanos. Y luego vemos que cuando otro día Satanás vuelve a presentarse delante de Dios, Dios mismo da testimonio de esto, que Job no lo había perdido. Dice en el capítulo 2, versículo 1 al 3, aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová, y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Ayúdenme a leer el 3, ¿qué dice? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, como varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía, ¿qué dice? Retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Obviamente Satanás, el diablo, no se quedó conforme con esta respuesta, no se dio por vencido diciendo: sí, pues ganaste, ¿verdad? Tú decías que no y es verdad. No. Dijo: bueno, pero estamos hablando de las otras cosas. Pero dice Satanás: si tú tocas su cuerpo, vas a ver si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dice, miren lo que dice en el versículo 4. Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma. Qué tremendo es Satanás. Él no se da por vencido, hermano. Si no logra quitarnos algo, hablando de nuestra integridad, en alguna prueba, en alguna circunstancia difícil, buscará hacerlo de alguna otra manera, a través de otra prueba, a través de otra aflicción, a través de otra circunstancia difícil. Y Dios se lo permite confiando en su siervo. Y podemos ver cómo Job pasa la prueba. Porque aun cuando enfermó Job y su esposa lo incitó para que ya maldijera a Dios y terminara con su vida, Job se mantuvo firme. ¿Qué dice, hermanos, el versículo 10? Ayúdenme a leerlo. Dice: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. ¿Qué no perdió Job, hermanos? Lo mismo que nosotros no deberíamos de perder. No deberíamos de perder nuestra integridad. Constantemente, hermanos, a través de las pruebas, tentaciones, problemas que se presentan en nuestra vida, circunstancias, esto es lo que está en juego, nuestra integridad. Pero es necesario que nosotros nos mantengamos firmes y como Job dependamos del Señor, hermanos. ¿Qué más no perdió Job? Sigamos avanzando, hermanos. En segundo lugar, no perdió su alabanza a Dios. No perdió su alabanza a Dios, porque es cierto,
como veíamos al principio, que rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra en señal de duelo, en señal de luto, en señal de dolor. Sin embargo, no reaccionó como otros, quejándose y blasfemando contra Dios, o como los paganos, ¿cierto? Que les dice que se sajaban con cuchillos por los muertos. De hecho, en Lucas 19:28 dice, y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo, Jehová. No lo hizo Job. Más bien vemos, hermanos, que se postró en tierra y ¿qué hizo? Adoró a Dios. Alabó el bendito nombre de nuestro Dios a pesar de sus circunstancias y sentimientos, hermanos, lo cual glorificó grandemente a Dios. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 20 y versículo 21. 1, 20 y 21. ¿Qué dice, hermanos? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Hermanos, esto nos muestra que la adoración a Dios no está sujeta solo a los buenos momentos, a las bendiciones de Dios, ¿verdad? Por todo lo que el Señor está permitiendo, por las victorias, por lo que estamos alcanzando, alabamos y engrandecemos el nombre de nuestro Dios por ello, ¿verdad? Porque estamos contentos. De hecho, dice Santiago, ¿está alguno alegre que haga? Cante alabanzas. Y ahí se ve, ay, ahora ¿por qué muy alegre, verdad? Bueno, porque es un día muy hermoso, Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Dios nos ha colmado de bendiciones. ¿Y qué cuando no es así? ¿Y qué cuando hay pruebas, cuando hay problemas, cuando hay adversidad? Dios no nos sigue colmando de bendiciones, Dios lo sigue haciendo, amén. Dios sigue estando con nosotros, Dios sigue ayudándonos, Dios sigue obrando. Hermanos, es necesario que no perdamos nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a nuestro Dios, hermanos. Es necesario que sigamos teniendo un corazón postrado delante de nuestro Dios, hermanos. La actitud debe de ser como la de Job, hermanos, una actitud de adoración. Job adoró. Job adoró ante las pérdidas que estaba experimentando, hermanos. Nosotros también, hermanos, hagámoslo, porque de la misma manera somos tentados en medio de la tribulación a dejar de adorar a Dios o inclusive a blasfemar su nombre. Pero digamos como Job, hermanos, dice ahí en el versículo 21, sea el nombre de Jehová bendito. Y alabemos y adoremos a nuestro Dios. ¿Qué más, hermanos? No perdió Job. Pues bueno, y no, eso no es todo. Podemos ver también en el capítulo 19. Miren, vamos en el capítulo 19, porque es cierto que a medida que se seguía librando la batalla espiritual en la vida de Job, hermanos, pareciera como que Job está desmayando, como que Job, ¿verdad?, está sucumbiendo ante esto, como que Job ya no está firme en el Señor. Sin embargo, no es así. Él estaba luchando. Y en el capítulo 19 nos lo muestra, que él sigue centrado en nuestro Dios. ¿Qué dice el 19? Versículo 25 al 27. ¿Qué dice? Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón no le estaba pasando. Alguno podría decir, ay, sí, pero porque tú eres rico, Job, porque tú tienes mucho dinero, porque tú tienes todas las bendiciones de Dios sobre tu vida. Pero no siempre fue así. Y dice en este versículo que aunque su corazón desfallecía dentro de él, él seguía enfocado, centrado en quién, en su Dios, confiando en él, sabiendo que su Redentor vivía, teniendo pues, hermanos, como es el siguiente punto, ¿verdad?, su esperanza en el Señor. ¿Qué no perdió Job, hermanos? Job no perdió su fe, Job no perdió su esperanza, porque la fe a veces tambalea. Es por eso que en Hebreos nos llega a decir ahí en el capítulo 10, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande calado. A veces llegamos a desmayar, a veces ante las pruebas y circunstancias difíciles llegamos a dudar, pero Job no perdió su fe, no perdió su esperanza, su confianza seguía puesta en el Señor. Tanto es así que en el capítulo 13, vamos al capítulo 13, versículo 15, Job dijo estas palabras: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Su esperanza estaba puesta en él. Miren lo que dice
Job capítulo 13, versículo 15. ¿Qué dice, hermanos? Job no lo entendía. Decía, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en mi vida? No entiendo la razón de tantas pruebas, dificultades, adversidades que me están sobreviniendo. Sus amigos acusándolo de que en su vida había ¿qué? Pecado. Y lo estaban señalando todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y Job decía, pero es que, ¿cómo? O sea, sí, no soy perfecto. Sin embargo, Job, ¿qué es lo que hacía? Defender su causa delante del Señor. Ya después lo entendió, ¿cierto? Y cuando Job lo entendió, que no le convenía a quien, a que es aquel que puede contender, ¿verdad? Con el omnipotente, como lo reconoce Job. No hay manera de contender con él y salir ganando. Job tenía que reconocerlo, en ese sentido estaba mal. Y después él se arrepiente, se vuelve al Señor, y es cuando viene la restauración, como vamos a verlo. Pero Job no lo entendía. Sin embargo, su esperanza y su confianza estaba puesta en el Señor. Es por eso que dijo, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. En él voy a seguir confiando. Mi esperanza está puesta en él, hermanos. Tenía su fe en su Redentor que vivía, el cual también, hermanos, le daba esa vida espiritual, le había dado esa vida espiritual, esa vida nueva, lo cual, hermanos, la cual que lo llevaría a que cuando él muriera, iba a ver al Señor cara a cara. Y esa es la confianza que tenía puesta en el Señor, hermanos. Nosotros también debemos, hermanos, de mantenernos firmes. No perder nuestra confianza y esperanza, porque como lo dice Hebreos 10, tiene grande galardón. Tiene grande galardón. No lo vamos a buscar, pero lo pueden leer después ahí. Hebreos 10, versículo 32 al 39. Es por eso que no debemos perder nuestra confianza. Pero también, hermanos, ¿qué no perdió Job? Siguiente, no perdió su paciencia. Otra de las cosas que a veces cuesta trabajo. Y más cuando se extienden las pruebas. O sea, una cosa es que a lo mejor un momento, una prueba, ok, está bien, ¿verdad? Y lo enfrentamos y nos mantenemos firmes, lo aceptamos, seguimos adelante. Ok, otro día más, hay que seguir, una semana, bueno, el Señor nos va a ayudar y Él nos va a sacar adelante. Ok, un mes, ¿verdad? Ya llevamos un mes. Señor, gracias, tú nos has enseñado muchas cosas, gracias por este tiempo, pero vamos a seguir adelante. Ok, 3 meses, ¿verdad? Llevamos 3 meses. Señor, qué híjole. Bueno, Señor, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Pues estás con nosotros, Señor. Y se extiende, y no solamente se extiende, se complica. A veces tendemos a perder nuestra paciencia. A veces tendemos a explotar, hermanos, y tomar decisiones arrebatadas. Pero eso es algo que Job no hizo. Tanto es así que la palabra de Dios lo reconoce como un ejemplo de paciencia. Miren lo que dice Santiago. Vamos a Santiago, capítulo 5, versículos 7 al 11. Santiago 5, 7 al 11. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Qué dice, por favor, hermanos, ustedes el versículo 7? ¿Qué dice? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Qué ejemplo de paciencia encontramos aquí? La de un labrador. La de un labrador. Y luego dice en el 8, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. 9. Hermanos, no os quedéis unos para otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron el nombre del Señor juntos. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Nos habla de la paciencia de los profetas, pero también nos habla de la paciencia de... Lo muestra como un ejemplo de paciencia. ¿Qué no perdió Job entonces? No perdió su paciencia. Aguantó, resistió, luchó, como todo hombre y todo ser humano, ¿cierto? Estamos sujetos a las flaquezas humanas.
Sin embargo, él se mantuvo firme, aguardó en el Señor, esperó confiando en el Señor, se dio cuenta de su error, hizo ajustes, ¿verdad? Se volvió al Señor y podemos ver que Dios obró en su vida, hermanos, pero no perdió su paciencia. Y es que la paciencia es un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando somos pacientes, le esperamos a Él. Una de las cosas que la palabra de Dios nos invita a hacer, ¿cierto? A esperar, a aguardar a nuestro Dios. Cuando somos pacientes, hermanos, soportamos y resistimos la prueba. No nos damos por vencidos, no tiramos la toalla, no desmayamos, sino estamos soportando en el Señor, resistiendo. Al igual que cuando somos pacientes, perseveramos en lo que Dios quiere, lo que nos permite entonces experimentar la maravillosa obra de Dios en nuestras vidas. Lo que nos permite ver a Dios obrando en nuestro favor. Lo que nos permite, hermanos, es cosechar cada una de las promesas de nuestro Dios, como vemos que le sucedió a Job, hermanos, quien en último lugar no perdió la fidelidad de Dios. Y fíjense, escúchenlo bien, no perdió la fidelidad de Dios, no se perdió de la fidelidad de Dios. Porque ¿cómo es la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios es así. La fidelidad de Dios es permanente, ¿cierto? Dios es fiel aunque nosotros seamos infieles. Dios nunca dejará de ser fiel. Dios siempre estará ahí llevando a cabo su obra, pero muchas veces en medio de las pruebas, nosotros nos perdemos de la fidelidad de Dios porque nos desesperamos, porque nos impacientamos, porque no aguantamos, porque no seguimos perseverando, porque no seguimos avanzando. Nos perdemos de la maravillosa fidelidad de Dios obrando en y a través de nosotros. Pero Job no se perdió de esto, hermanos. Si bien aun cuando somos infieles, Dios permanece fiel. La realidad es, hermanos, que sí podemos perdernos de su fidelidad, hermanos, cuando nosotros nos desesperamos, cuando nosotros fallamos. Sin embargo, esto no le sucedió a Job, hermanos. No se perdió de la fidelidad de Dios, quien estaba en control de todo, no permitiendo que la prueba fuera más allá de sus fuerzas y ayudándole para soportar. Porque así es nuestro Dios, ¿cierto? Lo que Dios permite en nuestra vida está bajo su control. Tanto es así que en 1 Corintios 10:13, que ustedes lo conocen, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar o resistir, ¿verdad? Y le cambié las palabras. Hermanos, esa es la fidelidad de Dios. Y eso es lo que vemos en la vida de Job. Así que, hermanos, Dios fue fiel para con su siervo, nunca lo dejó, siempre estuvo con él. Y cuando Job entendió esto, que no era sabio contender con el Creador y se arrepintió, Dios fue fiel y le restauró. Dios fue fiel y le dio todavía mejores cosas de las que tenía, ¿cierto? Dios fue fiel y lo restituyó. Dios fue fiel, hermanos, y le ayudó a terminar sus días, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, viejo y lleno de días. Vamos a Job, hermanos, 42. Job 42. Job no se perdió, hermanos, de la fidelidad de nuestro Dios. Dios fue fiel y obró en su vida, hermanos, en la vida de Job. Job no se la perdió, no nos la perdamos nosotros. Miren lo que dice Job 42. Del versículo 10 en adelante, dice en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. ¿Qué dice el 11? Vinieron a ellos sus hermanos, todas sus hermanas, todos los que antes le habían conocido, comieron con él pan en su casa, y se conmovieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. ¿Cómo se imaginan este momento, hermanos? ¿Cómo se lo imaginan? ¿No se les pone la piel chinita? Este momento, después de cómo sufrió, todo lo que perdió, todo el tiempo que estuvo en esta situación y de repente ve a quiénes. A todos sus hermanos y todas sus hermanas
y todos los que antes le habían conocido, los que habían comido con él pan en su casa, que se habían hecho, ¿verdad?, de la vista gorda, ¿verdad?, que le habían dado la espalda y que se habían olvidado de él y que aún le habían criticado y le habían murmurado contra él, dice, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Yo me imagino pasando uno por uno, ¿cierto? Abrazando a Job, llorando con Job, y estando todos ahí cerca, hermanos. Y dice en el versículo 12, y bendijo Jehová el postrer estado de Job, más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, y 1,000 yuntas de bueyes, y 1,000 asnas. Los hijos son ¿cómo se dice? Eso, ¿verdad? No se pueden eso. Cada hijo es único, ¿no? Aun cuando tengamos más, el hijo, tal vez, si llegamos a perder un hijo, no sé eso, ¿verdad? No lo puedo mencionar, ¿verdad? Pero no hay manera. Sin embargo, Dios lo bendijo. Y Dios le dio más hijos, dice en el versículo 13, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Kerenapú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Terminemos, hermanos, porque esta es la gran fidelidad de Dios, de la cual no nos debemos perder. ¿Qué dice? Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y como lleno. ¿Lo queremos, hermanos? ¿Lo queremos? Esta es la fidelidad de Dios, de la cual no debemos perder. Hermanos, Job no lo perdió todo, ¿cierto? ¿Nos damos cuenta? Y otras más cosas que no perdió. Pueden seguir ustedes este estudio y sacando más cosas. Muchas cosas que no perdió Job. Que era el propósito del enemigo que las perdiera. Pero Job se mantuvo firme. ¿Qué no perdió? Repasemos. Número 1, díganmelo ustedes. ¿Qué no perdió? Su integridad. ¿Qué no perdió Job? Su alabanza y su adoración a Dios. No la perdió, él siguió alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Qué no perdió? Su fe y su esperanza que estaba puesta en el Señor. ¿Qué más no perdió, hermanos? Su paciencia, algo que tendemos a perder, pero con la ayuda de Dios se mantuvo en ello. ¿Qué más no perdió Job? Su fidelidad, la fidelidad de Dios obrando en su vida. No lo perdió. ¿Por qué? Porque él fue fiel. No perdió eso, no perdió su fidelidad, no dejó de ser fiel a Dios y cosechó la fidelidad de Dios. Hermanos, aun cuando lleguemos a perder muchas cosas, así como Job, hermanos, sigamos su ejemplo. No perdamos lo que no debemos perder. Hace tiempo, viendo una película, y se la recomiendo, la acabo de ver, ¿verdad? Ahí en YouTube, ahí está, se llama Punta de Lanza, es de unos misioneros, yo creo que ustedes han escuchado, ¿verdad? Que fueron al Ecuador a trabajar con sus familias, ¿sí lo recuerdan? Y a los varones los mataron, qué tremendo, los mató una persona de ahí mismo, ¿verdad? Que era nativo, ¿verdad? Ahí, y su familia regresaron, ¿verdad? A donde eran, ¿verdad? Pero después, obviamente, ¿verdad? Superarlo, el Señor los restauró, volvieron a ese lugar donde sus esposos, el Señor los había llamado para trabajar, para seguir hablando del Señor. Y una gran obra se hizo, ¿cierto? Y bueno, ¿por qué lo digo? Porque uno de ellos dijo, no podemos perder aquello que no podemos retener. O mejor, aquí lo tenía, hermano. No podemos retener aquello, no, a ver, ¿cómo era? Ya estoy como el Chapulín, ¿verdad? Que dice una cosa y dice la otra. Pero bueno, no trato de decirlo textual, pero la idea es esta, que muchas veces, por tratar de retener cosas que al fin no vamos a poder retener, porque se van a perder, perdemos cosas que no deberíamos perder. Esa es la idea, ya después lo buscan textualmente. Pero a veces pasa así, hermanos. A veces estamos afanados tratando de no perder ciertas cosas que es necesario que perdamos, ¿cierto? Que no podemos retener, pero ahí estamos nosotros, ¿verdad? Afanados. Terminamos perdiendo cosas que no deberíamos perder. Hermanos, ¿cómo nos afanó? ¿Cómo no se aferró a él? Lo había perdido, pero no perdió aquello
que no debía perder. Se mantuvo firme. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros necesitamos. Es por eso que necesitamos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude, en primer lugar, a ser íntegros, que nos ayude a no dejar de alabarle en todo y por todo, en cualquier momento, como Pablo y Silas, aún en la cárcel, en los peores momentos, a no perder nuestra confianza y esperanza que debe de estar puesta en nuestro Señor, que nos ayude a ser pacientes y que nos ayude a no perdernos de su fidelidad, por no ser fieles nosotros. Que el Señor nos ayude a ser fieles, leales a nuestro Dios. Luchamos, batallamos, Dios lo sabe. Es por eso que ahí en los Salmos nos dice, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos. Esa es la diferencia, con la ayuda de Dios, seguir adelante. Hermanos, no perdamos lo que no debemos perder. Lo que no podemos retener, hermanos, ¿verdad? Es pues adelante, que se pierda, pero no perdamos lo que no debemos perder. Así que, hermanos, pidámosle a nuestro Dios que Él nos ayude a seguir el ejemplo de Job, hermanos, y de la misma manera no perder lo que no debemos perder. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de Job, porque es un gran ejemplo. Ninguno de nosotros ha sufrido como Job. Ninguno de nosotros ha padecido todo lo que Job padeció. Sin duda que hemos sufrido, y aquí hay hermanos que han sufrido más que yo y que otros tal vez. Pero te doy gracias porque están aquí. Pero Job es un gran ejemplo en nuestra vida. Es un gran ejemplo y te damos gracias por tu siervo, porque a través de él en esta mañana nos has enseñado que es necesario que nos mantengamos firmes. En medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de las circunstancias difíciles y adversas, en medio de esas luchas por las cuales muchas veces atravesamos, enfrentamos, que no perdamos lo que no debemos perder. Ayúdanos, Padre, a ser como Job, íntegros. Ayúdanos a no perder nuestra alabanza, nuestra adoración a ti. En las buenas y en las malas, que nuestro corazón siga cantando y alabando y glorificando tu nombre y diciendo, bendito seas tú, Jehová. Ayúdanos, Padre bendito, a no perder nuestra fe, porque tú eres un Dios todopoderoso. Ayúdanos a no perder nuestra confianza en ti, porque tú eres un Dios de milagros, que si es tu voluntad, Señor, así será, conforme es necesario. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestra esperanza, porque en Cristo tenemos esperanza. Y si no es aquí, será en tu presencia, pero algún día las cosas serán mucho mejores, serán perfectas en tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no perder nuestra paciencia. ¿Sabes cuánto batallamos? Y a veces somos tentados a eso. Pero, Señor, ayúdanos a ser pacientes. Ayúdanos a mantenernos firmes, a seguir esperando, a seguir soportando y a seguir perseverando. Señor, y ayúdanos a no perdernos de tu fidelidad. Tú eres fiel, Señor, pero a veces nos hemos perdido de tu fidelidad porque nosotros no lo hemos sido. Porque nosotros nos hemos desesperado, porque nosotros nos hemos impacientado y nos hemos arrebatado tomando malas decisiones. Gracias porque aún así, Señor, está tu fidelidad y pueden nuestros caminos ser enderezados. Pero ayúdanos, Señor, a no perdernos de tu fidelidad, sino que de la misma manera la podamos ver en nuestra vida como lo vemos en la vida de Job. Ayúdanos, Señor, así con rostros inclinados y ojos cerrados. ¿Qué situaciones estás pasando tú? ¿Qué pruebas, qué circunstancias estás enfrentando? Sin duda que en medio de estas situaciones el enemigo quiere robarte cosas valiosas. Hermano, hermana, yo te invito a mantenerte firme. Y si tú reconoces tal vez que algo de esto ha menguado en ti, tal vez has tambaleado y has cedido y has perdido alguna de estas cosas, que te vuelvas a nuestro Dios, el cual es amplio en perdonar. Amén. El cual es un Dios de oportunidades y que le pida que el Señor te ayude. ¿Cuántos en esta mañana dicen, pastor, ore por mí? Yo estoy tomando la decisión como Job de mantenerme firme, de no perder aquellas cosas que no debo de perder, que no se deben de perder en mí, sino retenerlas. Puedes levantar tu mano y decir, pastor, ore por mí. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Habrá alguien más que dice, pastor, ayúdame a orar? Gracias a Dios, gracias a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos unos por otros, que el Señor nos ayude a ser fieles y seguir adelante. Padre, gracias te damos, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a podernos mantener firmes, Señor.
y a no perder lo que no debemos perder, sino a retenerlo, Padre bendito, con tu ayuda. Seguir el ejemplo de Job, Padre, y poder esa preciosa fidelidad tuya obrando en nuestra vida, en nuestras circunstancias, a nuestro favor. En el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con el programa. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad, hermanos? Que hemos sido edificados, fortalecidos, desafiados. En fin, pues no dejemos de confiar en nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, maravilloso. Y bueno, el siguiente canto que vamos a entonar se llama precisamente Grandes y maravillosas son tus obras. Las obras de nuestro Dios son grandes, maravillosas. No solo lo podemos ver a nuestro alrededor, ¿verdad? Por toda su creación, pero en nuestras vidas también podemos ver cómo Dios obra de una manera grande, de una manera maravillosa. Aun cuando los problemas sean muy, muy difíciles, el Señor puede obrar maravillosamente. Así que vamos a cantar a ver, creo que no hay nadie allá, ¿verdad? Para proyectar el canto, si alguien nos ayuda. Grandes y maravillosas son tus obras. Bueno, este canto está basado en el Salmo 145, ¿sí? Si tienen por ahí su Biblia. No está exactamente como está ahí en la Biblia, ¿verdad? Bueno, ahí está ya, ¿verdad? Se hizo un arreglo de las palabras, del orden, en fin, pero ahí está. Vamos entonces a cantar, aunque ahora sin música, ¿verdad? Sin guitarra. Bueno, puestos de pie, hermanos, vamos a cantar este hermoso coro y fíjense bien en las palabras, ¿verdad? Dice, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. Y bueno, continúa, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Aleluya, amén, aleluya, amén. ¿Quién no te temerá al Señor y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, y por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. Queda Dios y date gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias a Dios. Hemos podido tener nuestra reunión de esta mañana y damos gracias a Dios por todas las personas que pudieron conectarse, que están viendo la transmisión. Y bueno, pues en este momento vamos a cortar la transmisión. Que Dios los bendiga a todos y nosotros continuamos aquí con lo que falta de nuestro